Listo ya. Buenos días, jóvenes. Bueno, el día de hoy iniciamos ya nuestro tercer parcial. En ese tercer parcial vamos a hablar un poquito sobre las uniones en madera, pero antes de entrar en tema voy a recordar, bueno, voy a plantear por qué vamos a ver este tema. En el segundo parcial, uno de los problemas generalizados que se encontraron todos es que muchas de las maderas no cumplían con el largo, que por ejemplo una riostra no podía ser lo suficientemente larga, un pie derecho, lo máximo de altura que podíamos tener era 270, porque pues normalmente en Concepción sí lo venden, pero es difícil conseguir madera más larga o con mayor sección transversal. Pero, ¿qué pasa cuando se requiere obligatoriamente una madera que tenga mayor sección transversal? Cuando se requiera mayor longitud, ¿qué se va a hacer? Bueno, uno de los métodos que se ha ocupado desde hace mucho tiempo son las uniones en madera. Las uniones en madera, pues como se ve, son cualquier tipo de ensamble o ensambladura, unión, que puede entrelazar o unir cualquier tipo de elemento de madera. En algunos casos son tablas o en algunos casos son algunos otros tipos de pedazos o formas. En este caso se pueden unir o se pueden emplear normalmente la mayoría de ensambles en madera o uniones en madera se conforman por la unión únicamente utilizando pegamento. ¿Y por qué se hace esto? Porque cuando se ocupa únicamente con pegamento, la ventaja es que las propiedades de la madera, sea en módulo de elasticidad, en compresión, en pandeo o en tracción, son las mismas para cualquier tipo de elementos, porque solo actúa un material, que es la madera. Por eso vamos a ver el día de hoy algunos tipos de las uniones, ensambles o juntas más comunes que existen dentro de la formación de madera, y a partir de eso pues vamos a ir entendiendo algunos casos. Jesús, no sé si nos puedes apoyar leyendo esta diapositiva. Sigue. Uniones, ensambles, juntas y empalmes de madera. Tipos de ensambladoras. Se distinguen los siguientes tipos de ensambladoras. Ensambladoras de acepo, lo cual se llama así el modelo aseguraron muchos maderos agarrándolos con cepo. Ensambladora a cola de Milano, la que hace encajado cortado de modo que hacia su extremo se va ensanchando como cola de Milano o golondrina. Uno que se mueve o espera hacia la misma forma en otro madero. Ensambladora de diente. Modo de empalmar dos maderos haciéndolos que los extremos de medallones o vacíos que cogen la mitad de su grueso a fin de que los dientes del uno encajen en los vacíos del otro. Ensambladora media madera. La que hace quitando a dos maderos en el lugar que se va a ensamblar la mitad y de su grueso. Ensambladora cuadrada. La que hace con caja y espiga a media madera para ensamblar dos maderos a esperar uno con otro. Gracias. Vamos a ir viendo precisamente la generalidad de todas estas, desde la agarrándolos con un cepo, cola de Milano, dentados, media madera o ensambladuras cuadradas. Bueno, vamos a ver que dentro de las uniones existen o se pueden clasificar, si se quiere notar de esta manera, como irreversibles o reversibles y desmontables o no desmontables. En este caso, los irreversibles son los que no pueden ser desmontados o separados. Una vez hecho, ya no se puede quitar la unión. Los reversibles son los que permiten el desmontaje y los desmontables permiten la retirada de las operaciones de montaje y desmontaje, es decir, tenemos una lista de cómo lo vamos a unir, una forma de unión, y ya después de eso, para poderlo desunir, vamos a utilizar la parte inversa de cómo lo fuimos uniendo, pero se puede desmontar completamente. Vamos a ver que dentro de las uniones se dividen en tres tipos fundamentalmente: juntas, ensambles o empalmes. La junta es la unión de dos o más maderas por sus caras o por sus cantos.
tienen como finalidad ensanchar la madera. Simples, son cepilladas o encoladas y reforzadas mediante tornillos, tarugos, lengüetas, ranuras o lengüetas con ingletes. Bueno, para entender esto, este tipo de juntas normalmente, como lo dices, sirve para ensanchar la madera. Normalmente se hace porque la sección transversal no es necesaria. Por ejemplo, se puede hacer cuando nosotros necesitamos tener una viga con mayor espesor. Cuando nosotros necesitamos una viga de mayor espesor y no contamos con esta, lo que se puede hacer es unir, por ejemplo, dos tablones. Si yo tengo tablones que tuvieran, por ejemplo, 2 pulgadas de espesor por 4 pulgadas de peralte o 10 pulgadas de peralte, estaríamos hablando de un tablón de 5 por 10, bueno, por 20 centímetros. Si yo requeriría mayor sección transversal, 1 o 2 tablones, entonces automáticamente mi sección pasa de 5 a 10 centímetros por los mismos 20 centímetros. Esa unión se puede hacer encolada o con algún elemento, como lo pueden ser los tornillos principalmente, o algunos principalmente pernos o tarugos. La utilización de tarugos es algo muy común dentro de todas las uniones, juntas o ensambles, porque se ocupa la misma madera para la unión. El elemento no es más que un cilindro con un diámetro mayor al agujero que se hace. La diferencia entre el agujero y el tarugo es más o menos de 1 a 2 milímetros. 1 o 2 milímetros más pequeño el agujero que el tarugo, o como si fuera un taquete, y se va colando, se le pone pegamento y después se coloca el tarugo. Eso permite que ya no se pueda separar y, como lo he dicho en una anterioridad, al ser la misma madera, mantienen las mismas propiedades mecánicas. Ahí podemos ver, número 1, la junta simple. Es una unión muy poco resistente que depende del espesor de las uniones y se hace con adhesivo. Por aquí lo podemos ver, se une mediante los cantos. Sí, aquí lo estamos viendo en ambas situaciones, cuando lo queremos unir, por ejemplo, para el caso de ser un marco, por ejemplo, para una cama, en el caso de la izquierda, o por ejemplo, para la unión de un marco en el lado de la derecha. Situacional únicamente, y eso es importante, las juntas, uniones o ensambles trabajan por contacto en el área que tienen. A mayor superficie, mayor resistencia tienen. Aquí en este caso, como solo se trabaja con el canto, es la mínima cantidad de resistencia que se puede tener. Estas juntas, como lo dijimos, se le puede colocar tarugos. Estos tarugos, existen los tarugos estriados o los cilíndricos. Aquí estamos viendo el ejemplo de un tarugo estriado. Esos tarugos ya los venden, los pueden comprar. Como les digo, se coloca con un espesor, una diferencia de 1 a 2 milímetros con respecto al agujero, para que el estriado se acomode en el lugar y no permite el movimiento. Aún así, debe ser encolado para que el pegamento con el secado tenga un mejor funcionamiento. Eh, en este caso se recomienda que la separación en tarugos debe ser por lo menos cada 15 centímetros y con respecto a los lados laterales por lo menos a cada 5 centímetros. De cualquier lateral o canto de las maderas que se ocupen, a los tarugos por lo menos 5 centímetros de separación. Otra junta es la junta con esquinas y con ingletes. Esta, aunque tiene la misma cantidad de sección transversal de unión que los anteriores elementos, al tener un corte de 45 ambas maderas, a diferencia del otro que está pegado de esta manera y trabaja por cortante del tarugo, en el caso superior, la junta tarugada que vimos en la parte superior, trabaja por cortante en el tarugo. En esta segunda, la cortante deja de estar completamente en el tarugo, porque ahora al estar en 45 grados, es una unión un poco más resistente que la anterior, debido a este corte, y permite precisamente la unión con muchos más tarugos o uniones. Entonces es un poquito de mejor calidad que la anterior. Después viene la junta con esquinas y con ingletes. Lo que se hace es una unión muy parecida a la anterior. La diferencia es que se le hace un ingletado y se le coloca una lengüeta. El engletado es ese acanalamiento muy parecido al machiembrado, un acanalamiento muy parecido al machiembrado, y se le coloca una lengüeta igual con un espesor. Aquí la diferencia máximo puede ser 1 milímetro entre una y otra,
para que calce en su lugar y también se debe de encolar. Es un tipo de junta muy ocupada debido a que permite la unión completamente dentro de los elementos. Abajo encontramos la junta rebajada. En la junta rebajada, si se dan cuenta, tiene una forma diferente. Tiene una unión en la cual ya se ve un rebaje entre una de las zonas y como les vengo diciendo, entre mayor cantidad de superficie de contacto, mejor va a ser el tipo de junta o unión. En este caso, el corte de 45 grados, si se dan cuenta, después del corte de 45 grados, se hace un sesgo en forma de L, y esto permite precisamente que la sección transversal de contacto sea mucho mayor. Se recomienda aún así la colocación de algunos tarugos o elementos entre la unión para hacerla más fuerte y poder que pueda durar un poco más de tiempo. Aquí está. Vamos con la junta de ranura y lengüeta. A diferencia de la anterior, aquí no necesariamente quedan separadas, sino que se está haciendo propiamente un machiembrado. Se llama por ese nombre porque tenemos una parte de macho y una parte hembra, por eso se llama machiembrado. Podemos ver en la figura central superior las dos partes. Muchos confunden el machiembrado cuando solo se hace en forma de L, ¿no? Eso se conoce a media madera o forma L. El machiembrado es cuando tenemos una en forma de lengüeta y otra en forma de ranura. Esa es la unión en forma de lengüeta con la forma de ranura. Esto se hace principalmente, y esto es muy común, para las uniones que se van a ocupar en los frisos, donde se van a utilizar en revestimientos. Esto es muy común para que no quede ninguna rendija superficial. Ustedes vean y completamente se vean a parejo las maderas. Eso permite que las maderas queden completamente pegadas y que no haya ningún pase entre una y otra, que no haya unión de contacto. Eso es una muy buena unión, principalmente para ese tipo de actividades. Cuando vamos a colocar una unión que genere un ángulo de 90 grados, el problema que tenemos es la poca sección transversal. Entonces, una sugerencia, sin embargo, es compleja. Al ser muy resistente, también se vuelve compleja poderla realizar. Es esta unión conocida como la cola de Milano. La cola de Milano, como lo pueden ver en la imagen inferior central, es un trapecio inverso, es la unión de un trapecio inverso, de vez de que sea una ranura en forma cuadrada como la superior, perdón, una lengüeta en forma cuadrada, aquí la lengüeta es en forma trapezoidal inversa, arriba está más grande y abajo es más pequeño, y el otro entra en la misma posición, como lo podemos ver en las imágenes tanto del lado derecho e izquierdo inferior. Aquí podemos ver cómo se unen entre las dos. El área de contacto es mucho mayor, es muy ocupado en muebles o maderas que se ocupan como cofres, como incluso es muy común que, por ejemplo, abuelitas y demás tengan muebles que tengan estas figuras, porque normalmente los muebles eran de muy alta resistencia. Se debe hacer en maderas con una buena cantidad de resistencia al maquinado, porque si se hace en madera muy blanda, esos dientes en forma trapezoidal suelen romperse con facilidad. No hay ningún entarugado, no hay ningún clavado, únicamente llevan pegamento. Después también se pueden colocar o también se pueden hacer estas uniones que se ocupan con lengüetas o con cuadrillos. Estos elementos que son para poderle dar una mayor resistencia cuando se hace un trabajo en forma de L, por ejemplo, para colocar por ejemplo, una repisa o colocar un mueble, por ejemplo, puede ser un librero o demás, para darle mayor forma y para evitar doblamiento, pues normalmente lo que se hace es colocarles una ménsula. Para no colocarle una ménsula metálica, se puede colocar una ménsula de madera, con la misma madera, eso sí, y aquí podemos ver la forma. La primera es la sobrepuesta, donde tenemos la L, se le coloca una tabla de madera. La recomendación es que se ocupe lo máximo de ancho y lado, se puede hacer en forma triangular o en forma cuadrada, como lo podemos ver, en que se ocupe todo el máximo de cantos y se debe de unir con clavos. Recomendación con clavo, tornillo,
Estas trabajan, el tornillo no trabaja, el tornillo lo único que está haciendo es la unión de los elementos, lo que va a trabajar es la tracción en la madera, entonces no hay mayor problema. También se puede hacer con otros sistemas como son el de ranura o el de media madera, como lo podemos ver en la figura inferior derecha o en la derecha completamente. Se hace un pequeño acanalamiento dentro de la madera o en el final del canto y se traslapa ahí directamente esta madera. Se hace pegándola y se le puede colocar algún refuerzo, puede ser con tarugo o con tornillo. Y por último, cuando no se hace un rebaje y se coloca un listón, cuando se coloca un listón, pues se colocan dos pedazos de madera delgados y sobre ellos se coloca la ranura, esta pequeña tablilla para poderle dar mayor unión. Bueno, vamos ahora con los ensambles. Vamos a denotar a los ensambles o ensambladuras a cada uno de los sistemas, como dicen, que es unir o juntar dos o más piezas de maderas con picos cuadrados sobresalientes o diferentes. Vamos a cambiar aquí un poquito el tipo de forma. La mayoría suelen ser oblicuos o superficiales y algunos y estos se denominan de esta manera porque normalmente no se requieren clavos. Vamos con el primero. A este se le conoce como oblicuo, también conocido como a media madera. Estos a media madera vamos a denotar que existe media madera en L, se hace un corte natural a media madera, es decir, la sección transversal se corta a la mitad y se unen los dos elementos. A media madera en forma T, como se puede ver, tenemos una viga. Si, por ejemplo, y esto es algo muy común, ustedes trabajaron con paneles interiores, si quisiéramos darle mayor resistencia a nuestro panel completo, el panel arriba, lo que es la vigueta de cerramiento, esa viga de cerramiento la podemos correr a lo largo de toda la franja y si quisiéramos colocar algún elemento central, lo que se coloca es un ensamble a media madera, se hace un acalamiento en forma de U y en el otro se coloca el contacto en área, si se dan cuenta, es mucho mayor porque vamos a tener en cuenta toda el área lateral y en el cortante, pues solo lo que nos queda de la madera. También existe la madera en X, este es un elemento, si se dan cuenta, un poco más complejo. Se hace un rebanado, en una pieza se le quitan dos triángulos y en la otra pieza dos triángulos igual, como lo pueden ver en la figura en forma superior del lado derecho, y se juntan se encolan directamente. Si no se quieren encolar, se le pueden colocar un par de tornillos únicamente para que con la vibración no se separen. Es una unión muy buena a media madera y permite una duración de mucho mayor tiempo, porque la cantidad de contacto sigue siendo bastante amplia. Después vienen los de tipo de espiga o caja con espiga. Esto es muy común, por ejemplo, con las sillas de madera. No sé si les han visto, sillas de madera o mesas de madera que venden comúnmente en lo que son los faldones o en el caso de las sillas, en la parte del respaldo, en la parte superior, esas sillas que se pueden plegar de madera, tienen esta espiga, viene la madera y el cerramiento de la parte superior viene con esta espiga. La espiga es esta lengüeta que sale y la caja pues es donde pueden entrar. Recomendación, hacerlas con una diferencia mínima de milímetros entre uno y otro para que el encaje tenga una suficiente contacto y únicamente son encoladas. Otra forma de poder hacer un ensamble son los ensambles con cola de Milano, como en el caso anterior, se hacen ranuras con la forma de la cola de Milano, es decir, con ese trapecio inverso, y después se hacen las espigas con la forma de la cola de Milano, para poderla colocar dentro de esa manera. Otras formas, como lo podemos ver, la cola de Milano colocada de manera transversal dentro de media madera del lado derecho superior, la colocación de media madera en forma de solapa o superior, por ejemplo, cuando queremos que esté cargada, por ejemplo, hacer un marco, por ejemplo, para un ensamblado de madera para exterior o para interior. Si nosotros no queremos colocar un marco rígido que quede de manera articulada, es decir, aquí tenemos los dos postes superiores y colocar una viga superior y únicamente por la cortante de los pernos o de los tornillos trabaje, se pueden hacer estos cortes a media madera. Entonces, esta madera se hace a medio corte, la otra madera cae exactamente en el medio corte y la unión es de mucho mayor trabajo. Ventaja es que en esa unión entre estas dos maderas
En esta unión entre estas dos maderas, en estos cantos, se le pueden colocar 1 o 2 pernos o 1 o 2 tarugos y la unión es de mejor calidad que la anterior. También vienen los de tipo de caja y espiga, como lo habíamos anotado anteriormente. Hay algunas que son un poquito con formas un poco más complejas, como lo podemos ver, el tipo piramidal, el tipo de caja con media pirámide o el tipo sencillo y también las que ocupan tarugos o doble ranura. Ahí podemos ver una de doble caja de doble espiga con doble caja, que vemos las dos espigas y la doble caja. Y repito, todas las uniones trabajan por superficie de contacto. Entre más superficie de contacto tengan, mejores van a ser. Hablábamos de que estos ensambles normalmente no requieren como punto fundamental tornillos o clavos. Vamos a ver algunos de ellos. ¿Por qué se ocupan estas? Estas vamos a ver que son ocupadas principalmente de manera de columnas cuando nuestros elementos a nivel vertical no tienen la suficiente longitud. Verticales, no estamos hablando horizontal, únicamente para verticales se pueden ocupar estas, la de a media madera en forma de sesgo o conocida como rayo. Esta en forma de sesgo, si pueden ver, es un corte a 45 grados que se unen una sobre otra. No es muy recomendado porque se pueden deslizar una sobre otra. Es más recomendada la parte en B, que se conoce como tipo rayo, la que está del lado izquierdo, que se ve hasta arriba. Esta forma en forma de rayo o en forma de Z o sesgo permite la unión al tener contacto superior, lateral e inferior. Tiene un área de contacto importante. Se le pueden adjuntar en la parte lateral un par de tarugos y se vuelve un elemento excelente porque las cargas, recordemos que aquí estamos trabajando con cargas, ¿cómo se llama? Hacia el centro del elemento, es decir, por compresión. Entonces es muy difícil que se separe. Lo mismo pasa con una caja y espiga sencilla, cuadrada. Se hace una espiga en forma cuadrada y una caja cuadrada y se unen. Igual con la espiga redonda y caja redonda. También a media madera, si se dan cuenta, está hecho el corte a media madera. La madera superior descansa sobre el inferior, esto es algo muy común, y se colocan un par de tarugos o tornillos, solo para la no separación. Estos tornillos o tarugos, en cualquiera, tanto en la de tipo rayo o a media madera, que se ocupen, o como el tipo pico flauta que ven ahí que está en forma diagonal, o incluso en el tipo horquilla o caja tipo o con machembrado. La ventaja que tienen es que ni los tornillos ni los tarugos que se ocupen trabajan. Ellos no están trabajando por cortante. Los que trabajan son la madera y lo único que hacen estos pernos o elementos es que no se puedan separar. Bajo ninguna vibración se puedan separar. Aún así, la recomendación es siempre encolar los elementos. Aquí vemos algunos otros ejemplos, como el de tipo horquilla con una lengüeta interior, el tipo de horquilla invertida, ahí vemos los desbastes inferiores, el de doble espiga o doble caja, el de espiga alternada, se hacen dos espigas con la misma altura, es el mismo tipo de espigado en ambas cajas, solo que movidos, para que de un lado ensamble del otro lado, es igual de alta resistencia debido a la cantidad de movimientos. Lo que le conocen de horquilla combinada, se hacen dos desbases en forma transversal con una pendiente de 45 grados, son dos cortes de 45 y se atraviesan en forma triangular, y por último con dientes triangulares. Sin embargo, la de dientes triangulares normalmente se ocupa más en algo estético que en algo estructural. Si se dan cuenta, existen un importante tipo de formas de todas las que se pueden ocupar en ese sentido, con cuarteles, con dientes alternos, dientes en cruz, con picos de flautas, con cola de Milano, aquí vemos una cola de Milano igual, con un rayo de Júpiter con cuña. El rayo de Júpiter, si pueden ver, es un sesgado de vez de que únicamente sea 45 grados, plano, diagonal, plano. Esa diagonal se le hace un pequeño incisión en forma como si fuera un zigzag. El rayo de Júpiter es un zigzag, como lo pueden ver, y precisamente lo que hace es tener mayor área de contacto. Se puede o se recomienda después de eso colocarle un encinchado, un encamisamiento. ¿A esto qué nos referimos?
una pieza que encinche o que forme toda la unión o una colocación de pernos. Y por supuesto también cola de milanos puestos o horquillas postizas. Vamos con el tercer punto, que son los empalmes. En estos empalmes normalmente son para prolongar su longitud, pero ahora de manera longitudinal, es decir, se pueden ocupar de manera horizontal, trabajan bajo tracción, es decir, bajo estiramiento, bajo tensión, pero no trabajan bajo compresión. Trabajan bajo tracción y no bajo compresión. También, por supuesto, por la posición en que se van a ocupar, trabajan bajo también por flexión, como los primeros problemas de la primer parcial. Entonces, esos empalmes son muy ocupados. Algunos de ellos ya hemos visto en algunos problemas, pero vamos a retomarlos. Primero, pues vamos a conocer esos empalmes que se conocen a tope con brida. Lo que se hacen es colocar una brida. La brida es esta barra metálica que se le coloca con pernos. Hay que tener en cuenta que la sección de cortante de los pernos versus la madera debe de cuidarse mucho. Vamos a hacer un par de ejercicios donde se cuide esa relación. Si nosotros le ponemos demasiada corte por tornillos, lo que vamos a hacer es que el tornillo corte a la madera. Por eso es muy común que de repente cuando clavamos se abre la madera, porque la cortante del clavo es mucho más grande que lo que soporta incluso la madera. Aquí se hace muy sencillo, se hacen agujeros en la parte lateral de la madera. Estos agujeros, después viene una placa, se coloca dentro de ella. La placa lo que hace es no permitir un hundimiento de los tornillos, porque si no después vemos que los tornillos como que quedan flojos o le van haciendo una especie de cintura. Para que la cintura de la madera sea homogénea, se les coloca una solera de metal y sobre esa se hace el abocardamiento. La solera funciona como roldana de un tornillo, como un arrillo de roldana para un tornillo. Entonces se coloca esta solera en ambos lados, tanto del lado de las cabezas de los tornillos como del lado del entorcado. Otra forma es lo que se conoce como sunchamiento. En este caso, lo que se hace es, número uno, es enfriar la madera y se hace un calentamiento del metal. Se calienta el metal o el hierro, que es un anillo de acero, y se enfría la madera lo más que se pueda. Al cambiar las dimensiones, puede entrar el elemento en forma de cincho, por eso se llama sunchado, y con la atemporización, temperatura que se haga entre uno y otro, es decir, el equilibrio térmico que haga entre el anillo y la madera, regresan a su posición y le hace una cintura a la madera. Esto es excelente cuando ponemos, por ejemplo, una unión solo forma sobre forma y quedan las dos uniones completamente así o a media madera. Entonces este cincho funciona de buena manera. Sin embargo, es tardado la forma del empalme. Otra situación importante, se puede hacer un empalme a media madera y colocarles pernos pasantes o pasadores, como lo podemos ver. Se rebaja a media madera en forma de L y la colocación de pernos, recordando que deben de quedar a no menos de 5 centímetros de cada una de las longitudes y por lo menos de 10 a 8 centímetros, aunque vamos a ver los cálculos de acuerdo a cada tipo de madera. Aquí estamos viendo una con un tipo de sesgo, se ve la unión en forma de sesgo, que estamos viendo los ángulos 45 arriba y 45 abajo y una vertical, y sobre ellos se colocan pernos. La recomendación, los pernos cuando se colocan más de dos, cuando se colocan dos no hay tanto problema, pero cuando se colocan más de dos que no vayan en la misma línea, sino que se coloquen de manera escalonada. Eso permite que no se abra la madera, porque si se colocan solo en una misma línea, la madera puede sufrir alguna abertura dentro de la misma. Otros tipos de ensambles en la parte longitudinal son los ensambles por caja y espiga o conocidos también para formar barbillas. Estos se hacen cuando queremos hacer una cercha. Cuando queremos hacer una cercha sobre la viga longitudinal o transversal que tenemos, se hace una caja, como lo podemos ver, y sobre el elemento montante, sobre el montante vertical para hacer la cercha, se le hace una espiga y se coloca una sobre otra. Aquí lo podemos ver, aquí está al revés, pero funciona bajo la misma madera. Se puede hacer para sustentar un montante para la cercha
o se puede hacer inversamente para cubrir una viga, que sea una viga, por ejemplo, una viga entrepiso que va a sostener algo importante en la parte superior. Para colocar una viga entre pisos para algo superior, es importante a la columna que tenemos, se le hace una espiga y a la viga que me va a servir, que va a trabajar en la parte superior, se le hace la caja. Se coloca una sobre otra y entra un tarugo con la misma madera. Aquí está. Esto ya lo habíamos trabajado antes. También existen los tipos de barbilla o doble barbilla. Estos elementos o estas uniones son para que no exista un movimiento dentro de las piezas. El desplazamiento en X o en Y no se dé, porque recordemos que las vigas de las cerchas normalmente tienen una pendiente para que estas no generen un desplazamiento horizontal dentro de la madera que queda transversal. Entonces se le hace este embarbillado, que no es más que un rebaje para que la sección transversal aumente. Y aquí está. Se le puede agregar un bridado, como se puede ver. Aquí se ve una brida en forma oblicua, una brida. Esta brida pues está pernada. Ahí es lo que yo decía. La brida lo que permite es que no se rebaje la posición de las cabezas, sino que sirva también como una especie de anillo que no permita esa reducción en tamaño donde están los pernos, porque con el tiempo se van a tener que ir ajustando. Es decir, hoy los apretamos hasta una cantidad de torsión, pero después va a requerir nuevamente un apretado. Entonces, como se va a ir permitiendo, la ventaja de este es que es parejo, porque la brida metálica no permite que sea diferenciado. Aquí estamos viendo otras de barbillas o doble barbilla, con algunas con caja espiga, es decir, la barbilla está colocada en forma de espiga. Ventaja, una mejor unión, se ve más agradable a la vista. Desventaja, al ser la espiga, lo único que va a trabajar en cortante es la espiga, entonces hay que calcularlo solo con el grosor de la espiga. Otras formas son el entallado, que es la colocación precisamente de dos elementos, y para que no se puedan mover, se le colocan dos placas de madera y dentro de ellas un mismo perno. Aquí estamos viendo algunas con cola de Milán, igual formando la misma situación. Aquí lo podemos observar. ¿Qué pasa cuando queremos colocar un montante sobre una cercha o un tirante? Si este lugar va a estar expuesto a grandes golpes por viento o por sismo, muchos de los montantes van a tener, como lo vimos en el primer parcial, van a tener una vibración o van a tener un movimiento mecánico. Entonces, para limitar este movimiento mecánico, se puede hacer una unión mediante un elemento metálico. En ese sentido, lo que se hace, aquí lo podemos ver, son dos barbillas inversas, en la forma de la Y, dos barbillas inversas que están colocadas sobre el montante central, y para el montante central, unirlo a la viga, se le coloca una brida separada. Ahí la separación es un poquito más amplia, pero se puede hacer una separación mínima, por lo menos de unos 2 centímetros entre una y otra. Incluso se puede rellenar o acoginar para evitar un poquito más de movimientos. Eso permite que la que trabaje bajo vibración sea el metal y no la madera. En la parte superior vemos nuevamente un abarbillado y una unión para hacer mayor sección transversal. Recuerden, si lo hubiéramos unido directamente, la sección transversal es menor. Aquí se une con mayor sección transversal y permite un mejor encolado. Y cuando hablamos de este tipo de uniones, la mejor recomendación es colocarles una brida. Aquí, como lo podemos observar en este caso también. Aquí podemos ver dos uniones tipo barbilla y su unión por una brida. En la parte lateral, igual la colocación de colas de Milano también pueden servir para la colocación sobre vigas, como se puede observar. Ya habían mostrado por ahí, creo, no me acuerdo qué equipo fue, que decía que para poder unir una viga con la parte transversal, aquí lo podemos observar, si nosotros no queremos colocar ninguna pieza inferior, que pueda
permitir un problema después, lo que se pueden hacer es este tipo de uniones con forma de cola de Milano. Se hace un desbaste tanto en forma de ranura en unas o en forma de espiga, como lo podemos ver en los números 6, 7, 8 del lado izquierdo inferior, y se hace el acanalamiento o caja en las vigas que vayamos a tener. Esto principalmente puede servir en las cumbreras del techo, en la cumbrera, en la parte superior del techo, se puede hacer este tipo de situaciones y, repito, mayor sección transversal de contacto, mejor va a ser la unión. Aquí se puede observar, aquí se hizo un rebaje simple sencillamente a media madera de la que se va a colocar. En este caso, las vigas centrales, si se dan cuenta, tienen una cantidad de sección transversal mucho más importante, entonces, pues no la voy a recortar a media madera, le dejo prácticamente todo, lo único, la unión mínima la unión necesaria para poder hacer esa junta. Cuando longitudinalmente no tenemos suficiente madera, se van a hacer uniones que se pueden conocer como tipo llave, como lo pueden observar, es una forma tipo sesgo, o tipo rayo de Júpiter, como lo pueden observar. Algunas con cuñas u otras sin cuñas. En todas las recomendaciones después colocarle un encinchado, un bridado o por lo menos un perno. Estas nos van a servir cuando la madera no sea suficientemente larga. Y aquí podemos ver el ejemplo. Estas uniones, recomendación, siempre se hagan en la medida de lo posible donde tengamos una columna. Es decir, si vamos a colocar una viga completamente, si no se puede, pues vamos a tener que alargar y por eso se va a hacer un cálculo especial para ver qué tan largo va a ser la unión. En el caso de que se pueda, se pueden colocar estas uniones tipo rayo de Júpiter con tarugos o no, pero colocarlas de tal manera que se encuentren dentro de una misma columna. Aquí lo podemos observar, aquí no están colocados en la misma columna, le agregaron un elemento sujetor inferior para poder aumentar la sección transversal y que no haya un doblamiento. Sin embargo, yo siento que aquí se pudo omitir en la parte inferior, haciendo la unión un poco más larga, es decir, que estuviera más larga y entre más larga, mayor sección transversal y se puede unir de mejor manera. Aquí estamos viendo una que lleva una cuña. Lo que hace la cuña es que después de la unión, la cuña, al ser de mayor tamaño que el original, lo que hace es presionar las caras de la madera una sobre otra. Tanto la unión en la parte, se puede decir, superior, le empuja hacia adelante y la otra hacia atrás, entonces ya no se puedan mover. Estas, una vez entrando la cuña, se vuelve irreversible y ya no se pueden separar. Aquí están utilizando dos cajas de Milano encontradas para poder hacer el alargamiento. Y es lo que yo les decía, estos empalmes entre vigas, recomendación que se hagan sobre una columna. Aquí lo podemos observar. Normalmente en muchos edificios, incluso aquí en San Cristóbal, ustedes pueden ver esta formación y le colocan estos pechos de paloma. Muchas veces piensan que son ornamentales. No, es un elemento estructural. Lo que hacen es sujetar a la unión. Vemos aquí la columna y de la columna vemos un incremento en la sección transversal. Vemos este elemento que se hace más grande. De la columna vemos este trapecio invertido para incrementar el tamaño de unión. Lo que hace este trapecio es precisamente cuidar la unión. Aquí estamos viendo uniones muy sencillas. Bueno, la primera no es una unión, nada más se traslaparon las maderas y hasta ahí nada más. La de la parte izquierda superior. La del lado derecho superior vemos una tipo sesgo, vemos esta forma S. En las partes inferiores vemos unas a media madera, muy comunes. Una ya se ve que tiene mayor tiempo, por eso ya se ven abiertas. Esto es por una diferencia de temperismo, pero como les digo, estos elementos también, el elemento inferior lo que está haciendo es mantener en compresión esta unión. Se recomienda aún así colocarle pernos para que no se puedan mover. Ahí está. Aquí podemos ver una que tiene la viga superior quedó encinchada con sería la columna. La columna, a diferencia, para no tener un incremento de tamaño, para no colocarle ese trapecio invertido, lo que le hicieron fue colocarle a la columna, hacerle una caja en forma de U, una ranura en forma de U. Esa U entró sobre la viga, sobre la unión de la viga y se pernó.
trabaja como un elemento monolítico. Esta es desmontable, solo que hay que seguir el tratamiento inverso. Primero quitar los pernos, remover la columna y separar la viga. Otras formas para poderlo hacerlo son muy comunes, son las dentadas o bridadas para el caso de las vigas largas. Es decir, a esas se les hace un dentado y se le hace un acinchado cada cierta distancia.